Muy buenas, desde Melon Bite. Ay, qué calor estos días. ¿Es suficiente una nevera portátil como esta para llevar en la furgoneta e irnos de viaje? ¿Estás dudando si comprar una termoeléctrica o una portátil de toda la vida? ¿Estás pensando en hacer una instalación en la furgoneta principalmente por tener una nevera de compresión? ¿Tienes dudas de cómo de frías van a estar las cervezas dentro de unas horas? Hoy me gustaría hablaros de las neveras, pero no de las neveras eléctricas de compresor ni termoeléctricas. Hoy os hablo de una nevera ultra simple, ultra barata, porque ultra light. Vamos a ver qué guardé aquí hace 2 días, con un poco de hielo, y si todavía está bien o va a haber que tirarlo todo. Bueno, hola de nuevo, hemos hecho la compra. Os comento un poquito lo que he hecho con todos los productos. Me parece lo más lógico para aprovechar la nevera es tenerlos fríos. No están congelados, están a temperatura de la nevera. ...4 kilos de hielo, muy baratos por cierto. Primeras 6 horas, la idea es abrirla unos 3 veces al día, lo que haríamos en condiciones normales. Todas estas pruebas que estoy realizando, por supuesto que no son científicas, están hechas con la nevera según viene de serie, sin ningún tipo de cambio. Al final del vídeo sí os daré unos tips o consejos que se pueden realizar para mejorar un poco la eficiencia. Una de las cosas que me gusta de estas neveras es la portabilidad. Podéis tenerla en casa, podéis tenerla en cualquier sitio, podéis llenarla en casa, bajar a la furgoneta. En este vídeo os quiero dar 5 consejos para mantener más tiempo frío vuestra nevera. Consejo número 1. Si tenéis bloques de estos de enfriadores en el congelador, si unas horas antes enfriáis la nevera, lógicamente va a aguantar todo mucho más. Segundo consejo. Enfriar todo lo que vayas a meter, enfriarlo antes. Si es en el congelador, pues mejor, si no en la nevera, para que todo esté a temperatura fría. Si metéis los alimentos y las bebidas calientes, hielo que pongáis, hielo que dura bastante poco. Punto número 3. La nevera, aunque aísla, lógicamente tiene un margen. Quiero decir, no la pongáis al sol, ponerlo en sitios frescos, incluso donde haya corriente. Todo eso va a mejorar el tiempo que se van a mantener fríos los alimentos. 4. Intentar abrir lo menos posible la nevera. Quiere decir, si la vais a utilizar 3 veces, pensar bien qué necesitáis, lo sacáis, lo guardáis, pero intentar utilizarlo lo menos posible. Y 5. Bolsa de hielo, no como hago yo en este vídeo, que es para hacer la prueba, pero la bolsa de hielo se mantiene más tiempo si la mantenéis los hielos juntos que si los separáis. Bueno, quería incluir al final la nevera hackeada para compararlo un poco los resultados con el primer experimento. En el primer experimento recordar que me aguantó hasta 10 grados en 2 días. En ese momento era ideal
haber vaciado el agua, echar otra bolsa de hielo y hubiera aguantado pues, otro día y medio, podríamos haber estirado a 2 días. Ahora lo que he hecho es los hacks para mejorar un poco el rendimiento. Lo que he realizado es, aunque esta nevera tiene un poco de espacio por abajo, le he puesto todavía del aislante unos trozos a modo de patas para que esté un poquito más alto, corra más el aire por debajo y además en la furgoneta es bastante más práctico porque no patina en el suelo. Segundo hack. Este tipo de neveras no suele tener la tapa aislada. ¿Qué he hecho? De la misma esterilla famosa he cortado un trozo y la he pegado. Tercer hack que he realizado. Como os he comentado, cada vez que abrís la nevera y estáis moviendo cosas, se va un montón del frío y entra calor. Misma colchoneta, tengo una tapa. Esto me vale también por si la nevera está más vacía, bajo la tapa y lo pongo a la altura de los productos que haya. Y cuarto hack, y una botella de agua con sal. Así que en este caso me he atrevido, en vez de 2 bolsas de hielo, poner una bolsa de hielo y una botella con agua con sal. Bueno, 48 horas justas desde que volví a llenar la nevera, en modo hackeado, con doble tapa, las patas. Así que lo que he conseguido más o menos es con una sola bolsa de hielo y el agua congelada con sal, aguantar 48 horas completas y queda una cantidad minúscula de hielo. Riquísimo.